Bueno, buenos días. Es una exposición en principio, es un ciclo en principio de 3 exposiciones que tiene un planteamiento muy elemental, que consiste en pasar revista a lo que ha pasado en Canarias en los últimos 40 años, en el ámbito de las artes plásticas. Bueno, no exactamente lo que ha pasado en Canarias en los últimos 40 años, sino lo que ha pasado en Canarias con la gente que tiene menos de 40 años, ¿no? Es decir, con la gente que nació ya en democracia. Y se llama Crisis with Crisis porque en el año 75, que es cuando muere Franco y cuando empieza como este juego de efemérides, pues es el famoso LP de Supertramp, que era como el hit. Bueno, las otras 2 exposiciones son más programáticas, o sea, los artistas canarios han elegido determinados temas, enfoques y los han desarrollado. Esta es más procedimental, ¿no? Parte de una constatación también extraordinariamente elemental, y es que en Canarias los artistas dibujan mucho. Pero sí es cierto que estadísticamente la presencia del dibujo en el arte canario, no solo contemporáneo, incluido todo el siglo XX, es decir, contemporáneo como edad contemporánea, o sea, lo teníamos que subrayar. En este caso hay líneas de actuación bastante dispares porque lo que les une es un procedimiento que además es un procedimiento muy versátil. Pero sí que queríamos dejar constancia de que esta prevalencia del dibujo en el arte canario no es nueva, sino que ya en la generación anterior era manifiesta. Y también en la generación anterior que ya no nos cabía. Es decir, desde los años 30, tanto los surrealistas, tanto Óscar Domínguez como Juan Ismael, como muy especialmente los indigenistas, es decir, todos los artistas canarios que vienen de la escuela Luján Pérez, utilizaron el dibujo de una forma muy llamativa, muy potente. ¿Por qué? Pues porque Canarias siempre ha cifrado su identidad, no en cuestiones históricas, sino en cuestiones geográficas, y siempre su imaginario ha estado muy basado en esa idea de Pedro García Cabrera de el hombre en función del paisaje. El canario es un ser insular, es isleño, y el isleño está muy marcado por su condición geográfica, que le hace ser una persona con una identidad muy definida. Saben que el color de alguna forma habla de la sensación y menos de la forma, cierra menos la figura y habla más de lo atmosférico, ¿no? Entonces el arte europeo fue un arte muy, bueno, como toda la cultura europea, muy posidentitaria. El hombre moderno ha perdido la identidad y sin embargo en el arte canario el dibujo tenía una importancia central basada en esa idea de la percepción o el mantenimiento de una idea de la identidad muy geográfica. Para hablar también del dibujo, elegimos obras de artistas que dibujan, pero obras que ninguna de ellas son dibujos, estrictamente dibujos, para hablar un poco también de las funciones del dibujo. Entonces, como el arte actual, la debilidad, o sea, el reconocimiento de que el arte ha perdido como su posición histórica prevalente, pues es importante. Entonces este procedimiento, que siempre ha sido más indiciario, que siempre indicaba más esta sensación de fragilidad, pues ha cobrado importancia. Digamos que el dibujo es muy gestual, también es muy conceptual, como el arte contemporáneo en general, y también es muy frágil, muy tentativo, como también las artes contemporáneas. Entonces aquí lo que ven es un montón de ejemplos de hacia dónde ha evolucionado el dibujo. Entonces, yo no sé si conocen a Martín y Sicilia, que son 2 de los artistas pues canarios quizá con más reconocimiento internacional, y ellos son unos artistas que pintan cuadros. Aquí hay algunos de sus cuadros que también son recortables, hay algunos que están fotografiados, y pintan cuadros que una de sus características fundamentales es que siempre aparecen ellos, ¿no? Y cada cuadro tiene detrás una fotografía, y este es como su álbum de trabajo fotográfico, que es como su álbum de bocetos, pero ya trabajado fotográficamente. Y bueno, esta sería como una de las funciones en las que ha evolucionado el dibujo, que también se nota en la pieza de Teresa Arocena, que es una fotógrafa que en este periodo de su trabajo se ha centrado, como ven, fundamentalmente en el contraplano de lo que habitualmente viene siendo el ámbito de interés de la imagen o de la fotografía. Otra de las... esta era una pieza de Juan Carlos Batista que nos resultaba interesante, que habla de la invención del paisaje canario como un paisaje también de identidad, y todo esto como una construcción bélica. Otra de las cosas que queríamos destacar era la idea del dibujo como arquetipo, ¿no? Entonces, esa idea que está presente en otras salas, como ahora lo veremos, del dibujo como
como fórmula casi lingüística, ¿no? Como capacidad de hacer un objeto conceptualmente muy prevalente que se ve en esa pequeña esculturita de Gonzalo González. Hemos traído este dibujo de Adrián Alemán, que juega a eso, a pintarse la mano, que sería como la gran impronta del dibujo como verdad, poniendo un poco en evidencia que esa idea de la impronta del artista como ontogénesis de la verdad en realidad no es nada más que una construcción también intelectual, y en cuanto que se le da un pequeño giro se encuentra inmediatamente la falsedad del asunto, ¿no? Y esto sería como un poco la protoanimación, ¿no? Es decir, es una obra de Cristina Gámez que habla de muchas cosas, porque habla de la mujer, del telar, de no sé qué, pero de una forma, como ven, muy artesanal, pues dibuja ya esa línea de tiempo inicial, ¿no? Y allí teníamos aquellas botas de Óscar y Bea, que están hablando siempre también de esos procedimientos medio, esa relación entre lo bélico y lo artístico, y el gran héroe huido del que solo quedan las botas y tal, pero aquí lo que nos interesaba era ese procedimiento del bajorrelieve, ¿no? En el que también, como ven, lo que queda es un dibujo, aunque en realidad sería también una escultura o un bajorrelieve, pero también tiene como ese carácter arquetípico y definido. Y por último, porque también dentro de esa lógica de lo gestual, también el dibujo tiene mucho que ver con ese ámbito de la insistencia. Esa idea del dibujo como reiteración la queríamos simbolizar un poco con aquel Callao de Julio Blancas, que es un callao de playa normal y corriente, de esos que hay por centenares de miles en todas las costas canarias, con la particularidad de que no es así. Es un mármol de Bélgica carísimo, que parte de una pieza así, en la que él se pasó 15 días tallándolo y limándolo con un enorme esfuerzo para hacer algo que hubiera podido coger perfectamente sin ningún tipo de diferencia del suelo, solo para dejar grabado precisamente esa insistencia, ¿no? Ese trabajo completamente gratuito, excedentario y autónomo del arte en contra del funcionalismo y tal, pero que tiene que ver también con esa idea de lo arquetípico y del gesto reiterativo y tal. Bueno, entonces ahora ya entraríamos en el ámbito de lo contemporáneo. Javier Corzo es un artista, creo que como todos los de aquí, excepto Fede no, licenciado en la Universidad de La Laguna. Y Javi Corzo fue el primero que abrió, con la crisis y con la desaparición del mercado del arte, pues fue el primero que abrió esta moda de la fuga de cerebros de España al extranjero, y se fue a hacer videojuegos, en principio a Inglaterra, y luego con esta cosa del postfordismo, las empresas de videojuegos para móviles estaban casi todas radicadas en Birmingham. Pero con la crisis se han deslocalizado y se han ido a los sitios más raros del mundo. Él concretamente vive ahora en Malta, que es un paraíso fiscal, como saben, donde se han ido localizado pues todas las empresas que se dedican a este tipo de historias. Entonces él, que se dedica a hacer videojuegos, también sigue haciendo dibujos, aunque no arte, porque él dice que esto no es arte, que él no es artista, que es solo o como mucho es artista de fin de semana, ¿no? Que por cierto es lo que son ahora todos los artistas, porque ya lo de ser artista a tiempo completo es muy complicado. Y a nosotros nos hacía particularmente gracia el hecho de que alguien que efectivamente no hacía arte, que lo que hacía era algo parecido a la ilustración o al amateurismo, al arte del fin de semana, sin embargo era el que más nos servía para contar un montón de cosas que habían pasado en el arte, desde esto que tenía que ver con la precarización, la desaparición del mercado, el que el artista se hubiera tenido que hacer amateur, que curiosamente ahora todo el arte contemporáneo, no sé si lo siguen un poco, pero el arte contemporáneo básicamente ahora está hablando pues de el maltrato a las mujeres en Irán, de los problemas medioambientales en las periferias de las ciudades sudamericanas, de la contaminación, no sé qué, de la capa de ozono, es decir, las cosas como más prácticas. Y bueno, aquí él empieza así, luego esto lo escanea. Pues una de las líneas que había adelantado ya Ramón dentro de la sala de introducción era la relación entre el dibujo y la animación como un punto en el que se establecía algo interesante dentro de lo que a nosotros nos parecía que significaba, que ponía en relación el dibujo con la narración, con la idea de tomar elecciones a la hora de colocar
una cosa detrás de otra y construir algo que fuese un relato, ¿no? En esta sala, por ejemplo, se ven dos formas realmente de plantear esta relación con respecto a lo que se conoce como fotograma, ¿no? Y en esta sala pues hay dos obras de Davinia Jiménez y Federico García Trujillo que nos parecían interesantes en tanto que tenían una relación con el fotograma diferente, ¿no? Davinia hacía una expansión, o sea, espacial de lo que sería esa imagen. Ella rescata imágenes de los medios de comunicación, de discursos políticos, y a medida de ir juxtaponiendo una imagen y otra, pues termina creando estos paisajes de ruido que básicamente se convierten como una especie de sensación atmosférica, ¿no?, de lo que es el relato histórico, o lo que estamos viviendo, o simplemente la complejidad del mundo, ¿no? Ella, por otra parte, también tiene un proceso, aparte de que ha estado realizando esta misma instalación varias veces. Estuvo en La Regenta, que fue donde la desarrolló por primera vez, en los estudios de La Regenta, y luego hizo la misma instalación en el camp un poco posteriormente, ¿no? Aparte que había trabajado siempre en función del espacio en el que estaba, o sea, una pieza, digamos, como específica para el lugar. A medida que iba avanzando, iba despegando, iba volviendo a poner, la pieza se iba descomponiendo, ¿no? Entonces la propuesta para esta sala era que ya casi pusiese los despojos de esa misma instalación, que por otra parte ella también digamos, o sea, la tenía como ya muy asumida, y al mismo tiempo era algo de la que quería ir separándose progresivamente. Y bueno, simplemente era como queríamos que hiciese esta labor expansiva en la sala, acompañando también con esta pantalla que ya también lleva un proceso de dibujo, de animación pobre, digamos, de estos experimentos. O sea que la unión con decir que esto podría ser una forma de animación, lo que expande la pared, y esto no es tan descabellada, en el sentido de que ella trabaja, digamos, varios dibujos, luego los coloca, pero siempre con ese registro de la animación pobre, ¿no?, de no haber terminado un poco y dejar obvio un poco los mecanismos del propio fotograma como digamos, un elemento suelto, digamos, disgregado. En cambio, era curioso contraponer la obra de Davinia Jiménez con esta pieza de Federico García Trujillo, que se llama Frames Rocío. En esta pieza él coge del documental de Rocío, de Fernando Ruiz Vergara, que fue el primer documental, bueno, la primera película censurada o secuestrada judicialmente después de la Constitución del 78, porque abordaba ciertas cuestiones del franquismo que simplemente pues quisieron, o sea, fueron censuradas para que no se fuesen proyectadas, ¿no? Entonces él cogió esos 2,5 metrajes, que son el tiempo que se censuró de esa película, y lo reprodujo a través de acuarelas, ¿no? Y hizo estas máquinas para hacer la reproducción de ese corte, ¿no?, de ese frame, ¿no? Entonces es interesante las dos formas en las que ellos trabajan el fotograma, el frame, en la que, pues en este sentido, claramente lo que rescata Federico es el tiempo, o sea, esos 2,5 minutos de metraje, y los coloca para que se vean en esa secuencia. Ese tiempo es histórico y claramente habla de, pues, un poco de lo que se introdujo al principio, de esos 40 años después después de la dictadura, ¿no? Y lo que habla realmente es de qué manera todavía esas estructuras del franquismo estaban presentes en la sociedad en 1980, cuando se secuestró ese metraje, y bueno, todavía podría haber una relación en cuanto a que Federico construye, digamos, esta forma de monumento para hacer ese recuerdo, ¿no? Y en cambio, pues Davinia quizás no lo trabaja tanto de una forma temporal. Ella no habla de 2,5 minutos, no habla de un tiempo, sino de un espacio, y de qué manera esos fotogramas, esas imágenes, ese ruido ambiente que vivimos a diario, pues a través de
el continuo bombardeo que se ha convertido en la política y sobre todo de qué manera se ha convertido en un espectáculo, pues construye de alguna forma nuestra realidad, ¿no? Pues en el caso de Noelia Villena, ella, bueno, nos gustaría hacer como una especie de introducción un poco a lo que ha sido el desarrollo de su trabajo en los últimos años. Es que normalmente se ha movido en un campo que nos parecía curioso en tanto que, por un lado, jugaba con esa idea de los arquetipos que se introducía ya con la obra de Gonzalo González en la primera sala, en la cual el dibujo terminaba siendo como una forma de construcción lingüística, incluso simbólica, en el sentido de que podía utilizarse para, pues como explicaba Ramón, cerrar un concepto. Y no solo eso, sino también como para construir lo que, bueno, podrían ser eso, una idea de una fábula, cuestiones que están en nuestro imaginario y que de alguna forma terminamos siempre relacionando con construcciones casi infantiles, ¿no? Que vienen del cuento del lobo, narraciones, digamos, que nos construyen un poco desde pequeños y bueno, simplemente como marcan un poco el principio de estructuración del infante, ¿no? Y en este caso ella también lo que hace es trabajar un poco con esas ideas, planteando un punto en el que eso queda definido, pero también deformado, ¿no? Por ejemplo, su obra, digamos, más conocida, instalativa, más conocida en los últimos años, es ese trabajo que hace a través de la cinta de carrocero y esas instalaciones, pues, que se mueven entre lo expansivo, que se deforma, ¿no? En tanto que ella tiene que ir estirando y para ir de una pared a otra y a través del corte termina generando como, digamos, un espacio casi que está entre lo íntimo pero también entre lo claustrofóbico, ¿no? Por otra parte, la pieza que desarrollaba aquí, que nosotros quisimos que variase un poco de sus instalaciones por cuestiones técnicas de tiempo y pues ella quiso hacer otra pieza que no fuese la de pues esas instalaciones con cinta de carrocero, y trabajaba también un poco una línea que parecía interesante en tanto que se quedaba fuera por el criterio de selección que se había establecido, digamos, con las exposiciones, de artistas que habían realizado este mismo idea de la sombra, de la luz, que podía hablar, pues, de que venir desde de la idea del mito de la caverna de Platón hasta pues, relaciones como de la construcción del dibujo partiendo de la sombra, ¿no? Y bueno, ya han habido obras como de personas que construyen paisajes a través de este método de sombras, ¿no? Como Abel Herrera, Ralph Kirchner también, que puso aquí mismo en la sala del Área 60 una instalación en la que jugaba con esos espacios de luces y sombras, ¿no? También se añadió un vídeo que ella había realizado para una de las residencias de Solar, creo, en el que, pues básicamente eso. Digamos que de aquí, en las relaciones que establecíamos con las piezas también de Davinia Jiménez, Patricia Fernández, como veremos ahora, es la idea de la importancia del dibujo asociado a un tipo de animación que también parte en muchos sentidos, como en el caso de Patricia Fernández, de la fábula y de la relectura o resignificación del cuento, ¿no? En ese sentido, pues, son obras que también tienen que ver claramente con un posicionamiento feminista, con la idea de reescribir la historia, de construir una hair story, ¿no? Digamos, como una vuelta otra vez a revisar todos esos relatos que nos han construido y revisitarlos desde una perspectiva necesariamente feminista, etc. Y nada, si quieren podemos pasar a la de Patricia y enlazamos un poco con el... Sí, bueno, en el caso de Noelia, claramente hay evidente, ¿no? Se hace de forma enfática la idea de utilizar esos arquetipos y esos símbolos, digamos, asociados a la cultura
pues y para darle una nueva relectura, pues eso, feminista. En el caso de Patricia, que ella empezó haciendo un trabajo, o sea, me va a remontar a unos trabajos anteriores que había hecho, en los que había trabajado con por ejemplo, el cuento de los 3 cerditos aplicado a la especulación, o sea, al boom, a la caída inmobiliaria, ¿no? Después de la crisis del ladrillo, y un poco hablaba y aplicaba ese cuento a esa historia o relato que ahora mismo está sucediendo y no sabemos muy bien explicar. Utiliza una cuestión acerca del dibujo que nos parecía interesante, que es su unión con el lenguaje, ¿no? De alguna forma, como decía Ramón antes, si cerrar el dibujo terminaba dando era una forma de cerrar un concepto, de darle casi una cualidad lingüística. Ella lo que utiliza precisamente es el emborronamiento, el ruido, ¿sabes? El gesto de alguna forma, ligado también a una serie de diálogos que ella simplemente pone aquí como subtítulo, pero o sea, funcionan de forma separada con lo que está ocurriendo. Parece interesante el trabajo de Patricia, cómo trabaja con esa idea de la lectura o de la imposibilidad de intentar hacer una descripción del momento histórico, de nuestro tiempo, ¿no? De intentar hacer un boceto de lo que está ocurriendo, y lo único que puede ocurrir realmente, o sea, o ella de alguna forma al punto en el que lo lleva es a la idea de la poesía, a lo poético, ¿no? De que es lo único que termina quedando de esta confusión, son, pues, de alguna forma, relámpagos poéticos que vienen de la interpretación, ¿no? Estas 3 salas que ahora mismo están por venir tienen esa idea del dibujo aplicado a un proceso en diferentes grados de investigación, o digamos que puede ser, ya digo, una investigación incluso antropológica, y bueno, o parte digamos de un proceso directamente, de una forma de hacer gestual, continuada, que puede tener que ver con la callado, digamos, de Julio Blancas, que iba tallando hasta convertirlo digamos, en una piedra, ¿no? En esta sala lo que queríamos trabajar era un poco lo que se había vislumbrado en la idea del principio, que era ese paisaje, la relación entre la función del hombre con el paisaje, ¿no? Y sobre todo el paisaje de estos últimos 40 años, bueno, más digamos desde la década de los 60 hasta la actualidad. Claramente en España queda claro que el paisaje en gran parte es turístico, ¿no? Y es algo que también viene heredado de las estructuras del franquismo y que se ha, digamos, trasladado a algo de lo que actualmente, pues, estamos totalmente concienciados, ¿no? De la importancia y de la contradicción que genera en nuestras identidades el turismo, ¿no? Pues en esta sala queríamos abordar esa cuestión de la construcción la construcción, digamos, más del paisaje y al mismo tiempo, como decíamos, el hombre en función del paisaje, del sujeto, en este paisaje turístico que es Canarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, partíamos digamos, ya más como un recurso antropológico, que en ese sentido queda más claro, de estas postales del paisaje español turístico que han ido recopilando Juanjo Valencia y Elena Peñate desde 2010, en el que simplemente lo que hacían era poner la fotografía, la postal como un objeto encontrado, y una transcripción de lo que había escrito en la parte trasera de la postal, ¿no? Ellos lo que plantean de alguna forma es, con esta recopilación kitsch, digamos, de un elemento como devaluado de la cultura, como es la postal, un retrato, digamos, antropológico digamos, la pieza se llama Masa y Ocio, perdón, digamos, de ese retrato del sujeto moderno, digamos, en la era pues, esta turística, ¿no? También jugando con ese objeto kitsch, perdón, que es el souvenir, y de qué manera eso termina mezclándose con el imaginario, la construcción de un paisaje
que es nuestro entorno, ¿no? En ese sentido, esto conecta con la pieza de Cristóbal Tavares, que es una recopilación de imágenes, digamos, del souvenir. La cualidad que hace él es, de alguna forma, trabajar estos objetos como si fuesen porcelana, pero los hace en platos plásticos, creando ese objeto, digamos, afilado por lo que tiene de fake, ¿no? De que termina poniéndote en una situación continua del engaño, ¿no? De, ay, me engañaron, ¿no? Esto pues suele pasar claramente desde que uno se coge una oferta, perdón, me voy a poner por aquí. Una oferta de viaje en la que dice, esto me sale súper barato, terminas yendo al lugar y coño, me engañaron, ¿no? Esto es como un continuo un poco del mundo, pues eso, de la apariencia y de alguna forma desde de esa, digamos, construcción. Aparte él añade esto digamos, una especie de, igual que las postales, digamos, de Juanjo y Lina son un recorrido por la España turística, las porcelanas de Cristóbal también jugaban en ese punto del recorrido por la España, ¿no? Que hay desde platos de Galicia a pues, bueno, elementos claramente identitarios del lugar, y hablan en algún punto de esa idea folclórica ligada con como esa construcción del pueblo ligada claramente al turismo, ¿no? Al final al objeto de venta que es el souvenir, ¿no? Después hay otras dos piezas que nos parecían interesantes precisamente por ese juego que hacían ya claramente la definición del paisaje, ¿no? Claramente cómo el turismo, si antes se hablaba de una definición geográfica que tenía que ver con imágenes claramente que venían, digamos, de lecturas del paisaje natural imponente, ¿no? Del volcán, de la lava, como imágenes de Canarias, la forma en la que el litoral se va construyendo a través de construcción de hoteles, etcétera, ¿no? Él simplemente hace una recopilación de postales a las que va añadiendo y quitando elementos del paisaje. En algunos momentos pues utiliza como pues, como podemos ver ahí, la bugambilia que se termina comiendo al edificio, pero por otra parte luego lo que va desapareciendo son los hoteles, etcétera. Y luego también están los dibujos de Raúl Artiles, que él trabaja, digamos, lo del dibujo o la escala del dibujo, pues en su caso es algo que viene dado más con la instalación, claramente con un poco, que tiene unos dejes un poco de la teatralidad, ¿no? Digamos, del fondo del trampantojo, digamos, detrás del fondo del escenario del teatro, ¿no? En el que se crea como un telón. Y un poco la línea de su trabajo ha ido desarrollándose curiosamente a la par en el desarrollo de estos años de crisis, ¿no? De manera interesante, en el que esas figuras al principio tenían un corte, siempre había como una sospecha siniestra sobre la presencia de todos esos, digamos, imaginarios turísticos. Bueno, Raúl Artiles es de Maspalomas, claramente es de estas personas que han vivido en entornos en los que el turismo ha terminado siendo forma de vida, entre familiares o gente que tiene alrededor terminan trabajando de ese sector. Pero a medida que, digamos, como ha ido avanzando la crisis, el dibujo se ha terminado mezclando con, pues, yo creo, elementos más de desorden, ¿no? Digamos, como que ha hecho más un palincesto y una juxtaposición de imágenes contradictorias que tienen que ver claramente con un poco esa espectacularización, digamos, del mundo, pero al mismo tiempo como con una pérdida de los significados y una esquizofrenia de alguna forma de la construcción del mismo, ¿no? Entonces podemos ver aquí, por ejemplo, las imágenes esta pieza se llama Espectáculo, y bueno, yo creo que veo como cosas directamente desde
desde nuestra relación actualmente con Grecia, la que nos hemos convertido como ellos en una forma de neocolonia de Europa, ¿no? De un lugar en el que claramente económicamente estamos bastante fastidiados, pero claramente somos un lugar y un destino con sol y playa y barato para que toda esa... para ser el punto de que venga, digamos, mucha gente, ¿no? Y toda esa mezcla un poco de imágenes un poco disgregadas desde el fuego artificial, etc. Y luego otra cosa, Raúl siempre trabaja con este rollo efectivamente esquizofrénico de Gila, ¿no? Si hoy el jueves esto de Bruselas, si hoy el martes esto de no sé qué, de la agencia de viajes, pero hay un elemento siempre constante que es el líquido, como la gran cascada, ¿no? El líquido, el tsunami o lo que sea. Sabe que la modernidad de Marx, que dijo aquello de todos los sólidos se desvanecen en el aire, no se caracteriza precisamente por eso, porque la premodernidad era lo que era, las cosas eran sólidas, ¿no? Uno tenía su mujer, sus hijos, no sé qué, sus gatos, y ahora lo que caracteriza nuestro mundo es eso que Bauman, que es como el sociólogo más leído en la Facultad de Bellas Artes, habla de cualquier cosa líquida, la sociedad líquida, el mundo líquido, y qué es lo que caracteriza esta sociedad nuestra posfordista, y es que ya todo se mueve, todo cambia y tal, y él identifica esa movilidad posfordista, de ese continuo flujo y tal, con la propia catástrofe, pero también con la catástrofe como espectáculo, ¿no? Él también, bueno, y Javi Corzo, trabajaba mucho en una época en este turismo extraño que se ha puesto ahora de moda de ir a visitar Chernóbil, ir a visitar catástrofes, ¿no? Que la gente, de repente los turistas pijos pues van a Siria, ¿no? Porque todo el mundo ya se quiere sentir viajero, ¿no? Y al final convertimos la propia catástrofe en espectáculo, ¿no? Bueno, pues en esta, como decimos, esta era, digamos, otra de las salas en las que queríamos desarrollar el trabajo, digamos, del dibujo como un producto, digamos, una herramienta, digamos, de la investigación, en dos parejas de artistas que nos parecía que tenían una trayectoria diferente, pero al mismo tiempo de manera interesante, similar, en tanto que pues han sido artistas que han trabajado, desarrollado su trabajo pues digamos de forma conjunta en los últimos 20 años a lo mejor, sí, que ya tienen una trayectoria bastante larga. Israel Pérez y María Requena y Juanjo Valencia y Elena Peñate han desarrollado como un proceso de investigación en el que quedan muchas gavetas abiertas, ¿no? Entonces, empiezo por Juanjo Valencia y Elena Peñate. Vimos unas piezas suyas en la sala anterior. Esta pieza tiene relación un poco con la postal la pieza de Masayosios de la sala anterior, en tanto de que ellos también la han ido construyendo a base de objetos que han ido encontrando, ¿no? En rastros de segunda mano. La pieza se llama Microrrelatos y básicamente pues tiene esa idea un poco lo mismo, ¿no? de la pieza anterior, y es de qué manera a través de los objetos se pueden ir construyendo pues narraciones que muchas veces quedan disgregadas, que es interesante cómo ellos las utilizan en este proceso, un proceso de recuperación y por tanto de entender la historia no tanto como un proceso lineal. Antes estábamos hablando de la hair story, de la history, ¿no? De unas líneas de narraciones, ¿no? Que también de una forma suelen ser narraciones escritas, ¿no? Voy a leer este libro y este libro definitivamente es la historia del arte en Canarias, cosas que quedan como verdades como cerradas, en las cuales muchas veces nosotros tendemos a entender la historia de esa forma, ¿no? Una historia lineal, etc. Pero en cambio, lo interesante de lo que plantean Juanjo Valencia y Lina Peñate son que la historia son millones de objetos que están perdidos por ahí, que están en el espacio, están en el territorio, y lo único que hay que hacer es ir recopilando a modo de reliquia, ¿no? Y construyendo pues lo que ellos llaman como, digamos, una forma microrelatos, ¿no? Y en oposición un poco a esa construcción antropológica, nos parecía interesante la línea de trabajo que llevan desarrollando Israel Pérez y María Requena, en la que se interesan por otra digamos, el reverso, ¿no? de la destrucción
de la destrucción más que la recuperación. Israel Pérez y María Requena trabajaban con las ruinas del siglo XX, ¿no? De un siglo pues, caracterizado por las dos guerras mundiales. Bueno, ellos habían trabajado sobre todo eso, centrándose claramente en la idea del monumento, ¿no? Por eso me parecía interesante esta pieza de Damage, que ellos habían realizado hacía bastantes años. Por eso comentaba al principio, me parecía interesante cómo ellos no hacen otra cosa que rescatar, que también al mismo tiempo tiene que ver con estos objetos encontrados, que son cosas que se quedan en pausa hasta que uno espera retomarlos. Y bueno, y luego claramente la serie de dibujos que presentan, que también son piezas que habían dejado atrás, introducen este elemento del monumento como algo claramente que está ahí, ¿no? De las conversaciones que habíamos tenido también entre Moneiva, que bueno, lo comentamos al principio, pero hay que decir que es otra de las partes claras del comisariado, en el que todo lo que hemos estado hablando es claramente una conversación entre los tres. Digamos, había una sala que iba un poco en un trabajo que habíamos visto de Idaira del Castillo, que había realizado en Dakar, la Bienal de Dakar hace unos años, creo que fue en el 2013, y en el que claramente prácticamente lo único que hacía era repetir no hasta ir construyendo pues estas ramificaciones, ¿no? de la negación, ¿no? Parecía interesante esta sala o algo que se había tratado en la de Patricia Fernández, que era esa relación entre el dibujo y el lenguaje. La pieza de Idaira parecía interesante en esa precisamente negación a esa producción. O sea, él preferiría no hacerlo, pero lo curioso es que lo haces a medida que lo formulas o lo enuncias. Entonces lo interesante de esta pieza era que realmente Idaira dejaba ver claro esa negación, que no dejaba de ser, pues incluso podría asimilarse a los cuadros desde el Google Calendar, ¿no? En el que uno va llenando cosas y se van creando pues una historia de tu vida del trabajo, ¿no? A pues eso, listas, etcétera, ¿no? Y bueno, y por otra parte estaba el trabajo de Adrián Martínez como un poco una deriva, pero una mezcla de cosas que habíamos empezado a ver con lo de Patricia, que es esa idea del gesto y de usar el gesto y la palabra para generar, digamos, en su caso es el sketch, ¿no? Digamos la tira cómica, la famosa tira cómica, que era algo que también queríamos hacer presente en la exposición, ya fuese por la obra de Javier Corso, como una línea un poco de la pérdida de fronteras, digamos, del arte contemporáneo en la actualidad, que ya no es muy difícil hablar, a pesar de que hay un artista que claramente hace un tipo de dibujo que eso es lo único que hace. O sea, ya él claramente trabaja el dibujo como una obra autónoma, pero al mismo tiempo lo hace de forma periódica, como un ejercicio diario en el que casi de forma, como decía antes Ramón, si se ponía en el teléfono a hacer un garabato, él lo que terminaba era por completar ese primer improvisación de un dibujo con un subtítulo textual, ¿no? Determinando crear una imagen, o sea, un chiste cerrado, ¿no? Esto es una cosa, esto es otra. Y bueno, estos son dibujos que él ha ido realizando a lo largo de estos últimos años a través de un formato, él no los ha concebido en un principio como obra en papel, sino que lo ha ido realizando a través de un formato digital, y parecía muy interesante cómo él va derivando ya claramente de lo digital a otros formatos, no al revés. No es que como se hacía antes, hacías el cuadro, sacabas una foto y luego subías a internet. Ahora mismo es al contrario. De hecho, el problema que tenemos que lidiar cada vez que hay que instalar una cosa de este tipo es cómo tiene sentido instalarla siendo ya su formato digital. Lo mismo que pasaba un poco con los dibujos y los sketches de Javier Corso, que claramente él ya los concibe para ponerlos a través de redes sociales o a través de un Tumblr o lo que fuese, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por aguantarnos aquí una hora y media de pie.